la presentación. Bueno, jovencitos, empecemos. Pues solo quisiera saber si alguien me puede responder que sí me oyen para que no esté hablando yo solo. Perfecto, bueno, empecemos, jovencitos. Vean, las elasticidades es una de mis partes favoritas de lo que es la microeconomía, porque no simplemente es, la ley de la demanda dice que bajó el precio, significa que la cantidad va a aumentar. Así que nito, pero lo que vamos a ver acá es algo interesante, que empiezo con con lo que está acá. ¿Qué vemos en estas tres gráficas? Lo que vemos acá son que las tres efectivamente son demandas, ¿sí? Tienen una pendiente negativa y eso que aquí está. Tiene una pendiente negativa y pero lo que diferencia, ¿qué creen que es? Lo que diferencia es que tienen diferentes pendientes, jovencitos. Y se recuerdan que en su ejercicio de la unidad 1 había un ejercicio en especial, lo que es calcule la pendiente de ciertos puntos. Era para poderlos introducir en el tema que tengo ahorita que ver con ustedes. Entonces, aquí vemos diferentes, porque miren el cambio. Voy a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver acá, tengo esto. Vamos a poner acá. Miren, este cambio que es de acá para acá es el mismo cambio de aquí para acá, ¿sí? O sea, esta pendiente es unitaria, es 1, ¿sí? Por ejemplo, ya en este que está acá, este cambio que está acá, ¿sí? Es diferente al cambio que está acá, miren. Y por el otro que está acá, pongámoslo en color azul, miren este cambio en el precio bajó exageradamente y miren lo que respondió la cantidad demandada. Esto es lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Vamos pues, jovencitos. Entonces, las elasticidades, sabemos, hagámonos la pregunta, ¿por qué la gente no deja de fumar cuando sube el precio del tabaco año tras año? Fuman casi la misma cantidad o menos, ¿verdad? ¿O por qué cuando sube exageradamente el precio de la cerveza, siempre la demandan? O como decirles, hoy que es viernes, porque unos prefieren ir a una disco, ¿sí? Donde la cerveza casi les vale 30 quetzales y comprando en el súper les vale 5 quetzales. Vean la diferencia, es algo irracional, ¿no? Mucho más decir el ambiente, eso responde a lo que son las elasticidades. ¿Por qué la gente no deja de conducir cuando sube el precio de la gasolina día tras día? ¿Se recuerdan la vez pasada? Hace como unos, ¿qué? 2010 creo que fue, o 2009, no me recuerdo. El precio de la gasolina, el precio del barril, que es el que yo más monitoreo, llegó casi 140, no, $120, que es traducido acá, más o menos el galón andaba por unos 40 quetzales el precio de la gasolina. Y la verdad, le digo, nunca dejamos de conducir. ¿A qué responde eso? Son las elasticidades, ¿sí? Es cierto, hubieron menos tráfico, pero igual, o al revés, ¿qué pasa si el precio de la gasolina disminuye? ¿Sí? No vamos, imagínense que ahorita está que como a 20 y pico, creo, la gasolina. De repente ya está a 3 que sale la gasolina. Vamos a ir a comprar más gasolina. ¿Qué pasa? No va a responder inmediatamente eso, es lo que vamos a hacer. O por ejemplo, yo les diría, miren jovencitos, el precio de la sal está a 5 centavos, jóvenes, y anteriormente estaba a un quetzal. Aproveche el descuento, casi el 95%. Alguno de ustedes que es mercadólogo o habrá un mercadólogo acá dirá, es buena estrategia eso. Dirán, yo a mi suma digo, puchica, 95% de descuento, wow, casi regalado. Pero es un bien que lo debo de tener, sí, en la cocina, sí, pero no me voy a empapar de comer sal, ¿sí? Va, por ejemplo, les puedo decir, miren, resulta que el precio de, ¿qué? De los carros cayeron un 50%. Vamos a ir a comprar muchos carros. Tomen en cuenta eso. Entonces, aquí tengo un par de comentarios. En realidad observamos que existen bienes como el pan que son poco sensibles a la alteración en el precio, de modo que aunque este suba, los demandantes apenas cambian los hábitos de consumo y la cantidad demandada baja muy poco o nada. Hay otros tipos de bienes como por ejemplo las joyas que responden muy significativas a variaciones en el precio, de manera que basta una pequeña subida en el precio,
de la cantidad demandada para que caiga un gran proporción eso. Imagínense, esas personas que tienen ventas de artículos de joyas, vender una, pienso que es muy difícil, no sé, no conozco ese mercado, pero con una pueden ya sacar todo lo que es la renta del mes. No sé, estoy hablando quizás de más. Las respuestas a todas estas preguntas que he venido comentándoles a ustedes es el famoso concepto de la elasticidad. La elasticidad es una medida en el grado en que responden los compradores y vendedores a una situación de mercado. Cuando estudiamos la inflación, un acontecimiento y que nuestro análisis de la demanda y oferta anterior no era cuantitativo, era cualitativo, ahora es cuantidad. Es decir, analizamos el sentido en que varía la cantidad demandada, ofertada, pero no la magnitud de la variación. Para ver cuánto responden los consumidores u oferentes a estas variaciones, nosotros empleamos lo que es el concepto de elasticidad. Solo un comentario interesante para los que son vendedores jovencitos, esta herramienta les va a servir mucho. Van a ver que les va a servir mucho. Voy a dejar unos 5 o 4 minutos antes de finalizar para que si tengan alguna duda, con gusto me puedan preguntar. Entonces, ¿qué son las elasticidades? Es una medida en la sensibilidad de la cantidad demandada o cantidad ofrecida, pero a uno de los determinantes que son el precio. Es un instrumento analítico que sirve para medir la sensibilidad de una variable respecto a la otra. Nos indica la variación porcentual que experimenta una variable en respuesta a una variación de un 1% de esa variable. Sin embargo, antes de meternos de lleno a lo que son las elasticidades, vamos a repasar un poco lo que es la pendiente, ¿sí? Tengo una pendiente que es una línea recta aproximadamente, que si ven, a ver, que sería esta que está acá, ¿sí? ¿Sí? Y ven otra que es esta que es un poquito más diferente. Voy a ver si puedo cambiar acá. Entonces vamos a ir analizando una por una. Este ejemplo lo tomé de un libro viejito, en la cual me dice cómo es en realidad la pendiente. Aquí sabemos que su pendiente es negativa, pero porque ya lo hemos visto en el curso, en la unidad anterior, de que cuando tiene este comportamiento de una línea de esta forma, sabemos que su pendiente ya es negativa. Y aquí les muestro un ejemplo muy sencillo de cómo poder interpretar la demanda. La demanda la dejamos ya vista en el curso, en el módulo unidad anterior, y ahora lo vamos a utilizar ya como herramienta práctica para hacerlo, ¿sí? Entonces nos dice que alguien escribió, creo, no. Bueno, sigamos. Dice, en primer lugar, queremos saber las variaciones entre dos puntos de los graficados. Por ejemplo, una pequeña pendiente, imagínense una pequeña de menos 0.01. Significa que la curva de demanda es relativamente plana, casi así, ¿ven? Casi así plana. Vamos a ver si la puedo graficar acá. ¿Qué nos da a entender eso? Una línea. ¿Sí? Acá. Voy a hacer esto que está acá. Voy a hacer otra línea acá para acá. ¿Sí? En la cual si me dice que es una línea, pongámosle una línea rosada, una casi plana. Así, digámoslo así. Eso significa que es plana. En este caso, ajusta considerablemente el número de ejemplo de novelas que se compran en respuesta a una variación en el precio. Imagínense una pequeña variación en el precio, ¿cuánto podía responder la cantidad demandada? Si tiene una pendiente de 45 grados, es proporcional el cambio. Sin embargo, como les enseñé las primeras 3 gráficas a un principio de la presentación, eso va a depender de cada una de las elasticidades que es y del producto que es, ¿sí? Vamos. Esto es un ejemplo sencillo de lo que es la pendiente, como un breve repaso de lo que hemos visto, que dice que tengo precio, tengo cantidad y los diferentes niveles. Entonces dice que la pendiente es cambio en P, ¿sí? Partido cambio en Q, que es P2 menos P1, Q2 menos Q1.
para cualquiera de los dos puntos en la curva, la demanda es... ¿Alguien quiere comentar algo? No. Vamos pues. Entonces, medir el cambio en el precio y medir el cambio en la cantidad. Y aquí lo tengo de forma gráfica. Me dice que es menos 40, que es el precio por la fórmula. Miren, recuérdense, cambio en precio partido cambio en cantidad. Sería menos 40 partido 4000, que es el cambio que dice acá, ¿sí? A ver cómo puedo graficar bien esto. Mete el lápiz. Esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, ¿sí? Este que está acá viene de lo que es de esto para acá. Y este que está acá, ¿sí? Entonces me dice que este que está acá viene del punto de este que está acá. ¿Qué me dice eso? Que es pequeño el cambio, es casi igual, es casi cero. Es una demanda, este tiene una pendiente de menos 0.01, es casi nada. Ahora bien, visto que ese pequeño ejemplo de lo que son de lo que es la pendiente, como les había comentado anteriormente, ahora vamos a utilizar la pendiente como parte de una herramienta para analizarla. En base a eso vamos a ver 4 tipos de elasticidades. Lo que son la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y por último la elasticidad precio de la oferta, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita, jóvenes? Bueno, pues vamos, pues voy a tener activo también el WhatsApp, porque veo que me están escribiendo. Entonces voy a, permítanme. Va, listo. Digamos pues, vamos con la elasticidad precio de la demanda, jovencitos. La elasticidad precio de la demanda, siento que alguien me está escribiendo. Ok, la elasticidad precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada responde a una variación en el precio. Es una medida del grado de la cantidad demandada de un bien que responde a una variación en su precio. Y cualquier bien mide cuánto están dispuestos los consumidores a demandarlo, menos cuando sube su precio. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo les podría decir, miren jovencitos, estamos en una reunión de venta de algo y le necesitamos subir el precio del producto porque no tenemos ingresos o hoy que ya motivo. Algún su jefe les pueda preguntar cómo está la elasticidad precio de la demanda para saber si efectivamente lo que le vamos a subir, cuánto va a responder la cantidad demandada. Ah, ustedes dirán, sí, esto me enseñaron en mi curso, esto lo vi en los libros de micro. No, jefe, porque un cambio pequeñito que le hagamos, ¿sí? Se va a transformar en una variación más grande de esa variación en el precio en la cantidad demandada. Ah, esa es una demanda elástica en la cual me dice lo que les dije a continuación. Un cambio pequeño en el precio significa que se mueve mucho la cantidad en el precio, en la cantidad demandada. O por el contrario, yo les puedo decir, miren jovencitos, vamos a subirle el precio del artículo del bien X. ¿Cómo creen que nos podría afectar la cantidad demandada? Ah, mire, yo sé que una variación grande en la cantidad, en el precio del bien, apenas responde la variación en la cantidad demandada. Ah, eso me parece bien. O sea, una variación grande en el precio responde a una variación pequeña en la cantidad. Esa es una demanda inelástica, ¿sí? Vamos, pues, jovencitos, que les estoy metiendo un poco de introducción y espero no ir tan rápido, si no me dicen que voy muy rápido y le bajamos la velocidad. Entonces, sigamos. Una pregunta muy interesante. Quiero ver. Dice, si mañana todos los supermercados del país bajan el precio del pan o de la leche en un 50%, ¿creen que pasará con la cantidad demandada? Imagínense que viene ¿cómo es? San Martín dice, el precio, reducción en el precio de 90%, vamos a comprar un montón de pan.
seguramente, ceteris paribus, la cantidad demandada apenas variaría. ¿Por qué? Porque si voy a comprar una cantidad exagerada del pan, me lo tendría que comer en la vida útil del producto. He ahí la respuesta. Ya. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta a por qué muchas estrategias de mercadotecnia en el hecho de que todo lo que hay un audio, alguien le puede bajar el volumen o ver qué está pasando, que se me comenta. Ya, gracias. Otra vez. Bueno, vamos pues. Ahora bien, sigamos. Por ejemplo, esto responde a por qué muchas estrategias de mercadotecnia hacen de que ya este pan va a vencer en 5 días. Ofertémoslo, reduzcámoslo al 50% porque si llega al vencimiento lo perdemos. Y ahí la respuesta no es que vamos a vender más, esa es la respuesta a la necesidad precio de la demanda. Entonces, ¿qué pasaría si los precios de los carros se reducen a la mitad? Imagínense que venga Cofiño y dice, el nuevo carro híbrido, en vez de sacarlo en 200,000, lo vamos a vender en 100,000 quetzales. Vamos a comprar muchos carros. Lo dudo, jovencitos. Entonces va a ser diferente todo lo que es. Estas variaciones en los precios a veces producen efectos tan pequeños y en otras veces efectos tan grandes. La respuesta reside en la forma en que las curvas de demanda y de oferta por medio de las elasticidades. Sigamos, pues, jovencitos. En definitiva, en ambos casos, la variación de los precios en la misma, pero en cambio, en diferente variación en la cantidad demandada, ello va a depender de la forma de la curva de demanda, lo que les mostré a un principio. Por lo tanto, no es suficiente conocer si la cantidad aumenta o disminuye. Consecuencia de un cambio en los precios, ¿se acuerdan? Que les había dicho, no es un movimiento en un producto, sino que es necesario conocer en cuánto es ese cambio por medio de sus elasticidades. Y un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, que les pregunto a su jefe, ¿vendiste eso? Sí, ahí nomás, pero ¿en cuánto vendiste? Esa ya es la respuesta a las elasticidades. Nos interesa también encontrar un elemento que nos permita medir el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones en el precio del propio bien. Y esto es precisamente, y esta palabra, por favor, bien aprendida, es la sensibilidad de la demanda al precio del propio bien. Ahorita me viene a mi mente, creo que a veces nosotros somos un día somos más sensibles que otros días. Algo así podría ser lo que son las elasticidades, ¿verdad? Ahora bien, empecemos. Pues, elasticidad de precio de la demanda de cualquier bien mide, mide cuánto están dispuestos los consumidores a demandarlo menos cuando sube su precio. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda refleja las numerosas fuerzas económicas, sociales y psicológicas de los consumidores. Voy a marcar esta que está acá para una forma más entendible, en decir cuánto cambio porcentual en la cantidad demandada partido cambio porcentual en el precio. Y vean, les voy a enseñar algo interesante. Miren esto que está acá. Esto es la pendiente, jóvenes. ¿Se acuerdan? Esto es la pendiente. Entonces, ya visto esto, y ahora es más fácil analizar lo que es las elasticidades. Vamos, pues. Más, miren, jovencitos, eso es lo que les quería comentar. En la unidad 1 metí mucho lo que es cálculos para irlos probando a ustedes qué tan son buenos para los cálculos. No está de más siempre hacer ejercicios y estudiar geometría, pero a nuestro nivel y a nivel de ustedes, viendo a futuro cuando se termine su maestría, si pasan este curso, son mentiras, ya ustedes van a tomar la decisión, a ustedes ya no van a hacer esos cálculos, ustedes simplemente ya solo van a ver el número, ¿sí?
Y van a decir, ah, esto es elástico, esto significa que puedo hacer tal cosa, ¿sí? Pero tenemos que haber pasado un proceso de aprendizaje desde lo que es la pendiente, que es la más básica, y lo que yo les muestro en las fórmulas, porque nada, como me dijo alguien una vez, si yo le voy a enseñar a la señora que me ayuda en la casa, yo por lo menos tengo que saber barrer para saber si ella barre bien, ¿sí? O sea, todos tenemos que pasar un proceso. Yo pienso y creo pensar así de que nadie llega a ser jefe solo por así. Bueno, hay unas excepciones en el gobierno, por ejemplo, pero los jefes tienen que tener un conocimiento y eso es lo que espero en ustedes a futuro. Entonces, dice que es elástica. Voy a ir a ver si apunto para ir mirando con ustedes. Pero que no tengo que ver. Esto no. Bueno, dice que es demanda elástica cuando responde significativamente a las variaciones en el precio. En lo que es, vamos, quiero ver. Ven acá, un cambio pequeño en el precio, su variación es exageradamente alta. Vamos a hacer un ejercicio acá sencillo. Vamos a ver si puedo flecha de punta, flecha de dos puntas. Vamos a ver. Si yo tengo este de aquí para acá. Vamos a ver por acá. No me va a servir mucho, no me va a servir. Bueno, imaginémonos que aquí hay un cambio pequeño en el precio, ¿sí? Y ese cambio pequeño en el precio, la cantidad demandada responde mucho más que la variación en el precio, si se dieron dar cuenta. Por el otro lado, es inelástica si la cantidad demandada solo responde levemente a las variaciones en el precio. Por ejemplo, si el precio aumenta exageradamente de ese artículo, la cantidad demandada apenas se podrá mover. El ejemplo que les había comentado del pan, ¿sí? Un cambio, una reducción en el precio de un 50%, yo no voy a comprar mucho más pan. O sea, bajo el entendido ceteris paribus de que no tengo ninguna fiesta, de que no voy a ir a donar pan, no, que solo es para el consumo personal, ¿sí? Aclarando. Y unitaria, si la cantidad demandada no responde a las variaciones en el precio, que sería la misma cantidad del cambio en el precio, responde a la misma cantidad de lo que es en la variación en la cantidad demandada. Vamos a ver. Partiendo de este punto, curva de demanda con mucha pendiente, ¿sí? Si la curva de demanda tiene mucha pendiente, la demanda es poco sensible a cambios en el precio, ¿sí? Cambios grandes en el precio, ¿sí? Perdón. Cambios grandes en el precio, miren esto que estoy marcando, va a responder a cambios pequeños en la cantidad demandada, ¿sí? Por el otro lado, una demanda relativamente elástica, ¿sí? Que significa mayor a 1 el número de la fórmula. ¿Qué nos dice? Cambios pequeños en el precio se responde a cambios grandes en la cantidad demandada, ¿sí? Y eso significa que la demanda es muy sensible al precio. Si ustedes tienen ese producto, tengan cuidado porque un pequeño variación de algo, le quieren aumentar un porcentaje, baja la cantidad demandada. O si le reducen el precio, no van a responder mucho lo que son los demandantes, ¿sí? Relativamente inelástica, menor a 1, un pequeño grande en el precio, lleva una cantidad pequeña en la cantidad. Demanda perfectamente inelástica existe, ¿sí? Dice que cuando la curva de demanda es totalmente vertical, la demanda es perfectamente inelástica. Aun cuando haya grandes variaciones en el precio, no tendrá efecto sobre la demanda. Existen productos, no tan perfectamente, pero uno de estos productos, ya se los mencioné, que es la sal, aunque el precio esté en 1000 quetzales, yo siempre voy a consumir una bolsa. Aunque el precio esté en 5 centavos, yo solo voy a consumir una bolsa. A eso me refiero. Perfectamente elástica. Cuando la curva de demanda es totalmente horizontal, la demanda es perfectamente elástica.
Una pequeña variación, pequeñísima variación en el precio causará que la demanda llegue a cero. O sea, le vamos a, si su precio es muy sensible, que es una demanda elástica, a un pequeño variación en el precio, este cliente ya no me compra, lo pierdo. Entonces hay que tener cuidado cómo es su curva de su producto. Una forma más fácil de verlo es así, cuanto más plana, ¿sí? Voy a graficar lo que vamos a hacer, si lo puedo graficar. Vamos a poner acá, entonces vamos a ver, podemos ver de color, y vamos a poner esto. Cuanto más plana es esto que está acá, algo así, ¿sí? Mayor es la elasticidad del precio de la demanda, porque cambios pequeños en el precio, la cantidad demandada responde más que proporcionalmente a la cantidad del precio. Cuanto más inclinada es la curva de demanda que pasa por un determinado punto, menor es la elasticidad del precio de la demanda. Sería algo como decirles algo así, ¿sí? En la cual, si lo encajono, pues así. Una pequeña variación en un cambio grande en el precio, mi cantidad demandada apenas varía, ¿sí? Vamos pues. Esta presentación, esta slide de esta presentación es muy importante, jovencitos. Aprendámosla de memoria, ¿sí? Pero las dos principales que necesito que nos aprendamos es esta, ¿sí? Que estoy marcando, y esta que está acá, ¿sí? Mírenlo como que fuera un reloj, ¿sí? Que pasa de acá, perdón, de acá, 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 se va así y va a dar una vuelta completa. Entonces, en este caso que está acá, es casi, esta es una demanda inelástica, y si es inelástica, el resultado es menor a 1. La elástica es mayor a 1, como lo vimos en la última parte, y tiene este comportamiento de un aplanamiento en la curva. Una demanda unitaria que dice que lo mismo que varía acá, voy a ponerlo acá, lo mismo que varía acá, varía lo que es acá, ¿sí? Ahí. Varía lo que es esto de acá. Miren, los tamaños de los paros son iguales. No así, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Miren este tamaño y miren este tamaño de acá. Es diferente. Tal vez aquí lo vemos más fácil. Miren este tamaño de acá con respecto a este tamaño que está acá, ¿sí? Entonces, es lo que le digo, dependiendo el precio, que es el que es un movimiento a lo largo de la curva, así va a ser cómo responde mi cantidad demandada. Y los dos últimos no es que vayamos a despreciarlos, sino que es una especie de información en decir que es perfectamente elástica cuando la elasticidad es infinita, y una demanda perfectamente inelástica que es menor a cero, ¿sí? Estos resultados de menos 1, igual a 1, mayor a 1, infinito o menor a 0, son los resultados de la fórmula que vimos en esta parte que está acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Ese es el resultado. Pero más que cálculos, como les vengo diciendo yo, jovencitos, ahora quiero que ya nos sentemos en el puesto de supervisores, jefe, lo que sea, donde nosotros ya tenemos que interpretar el resultado que nos han dado, ¿sí? Sigamos pues. Entonces, una demanda completamente elástica. ¿Qué significa completamente elástica? Que es totalmente plana. Dice que si la cantidad cambia un porcentaje infinitamente grande en correspondencia a un cambio minúsculo en el precio. La cantidad de precio de la demanda es infinita y se dice que tiene una demanda perfectamente elástica. Las frutas, por ejemplo, pues como existen varios vendedores, si uno incrementa el precio, podemos ir con otro más barato. Se cumple la definición. Ante un cambio pequeñito en el precio de la cantidad demandada, disminuye severamente. Y eso los que han ido al mercado, por ejemplo, hay varias personas que venden el mismo producto y le dicen, no, vos, el de aquel me vende más barato. Y se van y pierden la cantidad demandada, ¿no? Ya sabemos. Y así hay otros ejemplos que están puestos acá. Por ejemplo, los automóviles se quedan ante el incremento en el precio de un productor
provoca que la cantidad demandada disminuya, pues muchos demandantes se cambiarán a otro producto, ¿sí? Vamos pues, ¿qué pasa con la demanda inelástica? ¿Sí? Si la cantidad demandada permanece constante cuando el precio cambia, la elasticidad precio de la demanda es igual a cero. Y se dice que el bien tiene una demanda perfectamente inelástica. Uno de los ejemplos tomados del libro nos dice que el agua, aunque el agua suba el de precio, es un bien de primerísima necesidad, lo cual provoca que aunque no lo suban muchos, lo sigamos pagando. O sea, cuando su precio cambia, la cantidad demandada permanentemente constante, cumpliendo con la definición. O sea, inelástica, recordemos que sería inelástica, sería algo así. Siempre vamos a necesitar tomar agua, sea el precio que sea, ¿sí? Siempre lo vamos a necesitar. Ceteris paribus, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿sí? La insulina, a los que tienen familiares que son diabéticos, los enfermos de diabetes no pueden dejar de consumirla, si no ya saben las consecuencias. Por lo tanto, aunque la insulina aumente precio, los enfermos seguirán demandando la misma cantidad. Se cumple la definición que ante el cambio en el precio, la cantidad demandada no varía mucho, ¿sí? Imagínense que les vendan, miren, te voy a vender bien baratos 20 unidades de esas de inyecciones de insulina, pero fíjate que se vencen en 3 días. Solo que lo vean como negocio, ¿verdad? Que lo puedan vender usted, pero tienen 3 días. Y lo que estamos viendo aquí es en base a la demanda de ustedes, de lo que estamos haciendo, por ejemplo, que estamos viendo. ¿Puede cambiar? Sí. Factores que determinan que una demanda sea elástica o inelástica. O sea, ¿qué me lleva? Que es, imagínense, pónganse a pensar, ¿cómo puedo yo hacer que la demanda de sal, que ante variaciones grandes en el precio, en realidad varíe, pero varíe mucho? Eso es lo que estoy diciendo como una especie de análisis, porque sabemos que el precio de la sal, ante cambios grandes en el precio, apenas se demanda. ¿Cómo puedo hacerlo? Ya ustedes de mercadólogos podrán saber alguna oferta, algo por el estilo, empaque o que tenga yodo, no sé, puede ser. Pero puede haber factores que pueden mover eso, pasar de lo que es elástica a inelástica o viceversa. Uno, los bienes necesarios versus los bienes de lujo. Dice que los bienes necesarios suelen tener una demanda inelástica, o sea que ante variaciones grandes en el precio, la cantidad demandada es pequeña. Por ejemplo, le he dicho el pan, por el contrario, la demanda de bienes de lujo suele ser elástica. Elástica, recordemos que es plana. Eso significa que ante cambios pequeñitos en el precio, reacciona mucho lo que la cantidad demandada. Dice que, por ejemplo, los cruceros de placer, ¿no? Los cruceros, ¿no? Si su precio sube considerablemente, muchas personas renunciarán al mismo y buscarán un tipo de vacaciones alternativas. En cambio, si su precio baja, la demanda podrá dispararse. Son ejemplos que son tomados del libro, pero no me terminan de convencer. Dice que al no ser bienes necesarios, como un crucero de placer, el consumidor puede prescindir de ellos en un momento determinado. Mira, mi esposa, vámonos de crucero. No está muy caro. Podemos prescindir y irnos a otro lado. Es por eso es que explica eso, lo que son de elástica e inelástica. Vamos, pues, jovencitos. Otra, B, existencia o no de bienes sustitutos cercanos. Los famosos sustitutos cercanos son los que son café y lo que es el té, ¿sí? Dice que, por ejemplo, el aceite de oliva tiene un sustituto cercano que es el aceite de girasol. Creo que hay otro, creo que un nombre todo raro. Si el precio del aceite de oliva sube considerablemente, muchos consumidores comprarán aceite de girasol. O sea, el precio de uno va a ser la ganancia del otro, porque van a demandar más. Cuando no existen bienes sustitutos cercanos, la demanda suele ser más inelástica. O sea, cuando no hay un sustituto cercano que me produzca el mismo sentimiento de satisfacción de ese producto. Por ejemplo, la leche no tiene un sustituto cercano, presentando una demanda inelástica. Aunque suba el precio, la gente no tendrá más remedio que seguir comprando la leche.
Ojo, estoy diciendo sustitutos cercanos porque me van a decir, hay una leche de lactomi, de lactosada, libre de no sé qué. Sustituto cercano podrá ser la leche, no sé, tal vez la leche de cabra o la leche de almendras, pero igual es leche. Vamos, pues. Y lo último, lo que es el horizonte temporal. Los bienes suelen tener una demanda más elástica. Recuerden que elástica es así, planita, cuando se analiza un horizonte temporal mayor. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina dentro de ciertos límites, el consumidor tendrá que seguir llenando el tanque de su vehículo, por la que la cantidad demandada no sufriría en el corto plazo una gran variación. Luego el ejemplo que les había dicho, la gasolina tiene una demanda elástica porque ante cambios pequeños, la variación en la cantidad demandada podrá aumentar bastante. Entonces, por ejemplo, el precio de la gasolina pueda subir cierto valor, yo no voy a llenar mucho más allá de lo que el tanque me permita. Puedo hacer más viajes, pero significa también más consumo. O sea, hay ciertos productos que no puede, más que todos los perecederos. Y a largo plazo, la situación podría cambiar, ya que muchos consumidores a la hora de renovar su coche, su carro, elegirán uno con motor diésel o en todo caso un eléctrico, lo que hará caer la demanda de la gasolina. Y ahorita les digo que está de moda lo que es lo eléctrico, puede ser de que a futuro ya no se demande tanto combustible fósil. No sé desde qué ratos tengo oyendo eso y no ha pasado a mejor, porque la mayoría de los productos green son más caros que los productos normales, pero es para nuestro bienestar, ¿no? Ok, vamos con otra elasticidad. Entonces, en resumen, la elasticidad, precio de la demanda, lo que nos mide es el comportamiento del cambio en el precio, cómo responde la cantidad demandada de ese bien. Hay inelástica y hay elástica, ¿sí? Y eso es en base a la fórmula, recuerda. Vamos con lo que es una demanda, una elasticidad ingreso de la demanda. ¿Qué pasa si en vez de precio, que era la elasticidad de precio de la demanda, ponemos el ingreso? Que en inglés le ponen M, por money, no sé, algo debe ser de M en los libros. Entonces ya utilizamos todo el instrumental de lo que la elasticidad es para analizar mi ingreso. Para no leerlo de lo mismo, se los digo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, yo tengo un ingreso de 1000 unidades monetarias y la tortilla me cuesta un quetzal, ¿sí? Me suben de 1000 a 2000 mi ingreso y la tortilla pasó de 1 a 1.25. ¿Cuánto creen que voy a demandar más de ese producto? ¿O cómo puedo considerar ese producto? Si mi ingreso aumentó, yo voy a consumir más. Ojo, pero no siempre de un producto. Tengo que clasificarlos en lo que es un bien inferior, bien normal y bien de lujo. Entonces, en este caso, a niveles mayores de ingreso, ese tipo de producto como es la tortilla, para mí vendría siendo un bien inferior a esos niveles de precio. Pero no para todos funciona eso, jóvenes. Como ustedes bien saben, si hay mercadólogos acá, resulta de que para una persona del interior de la República que tiene un ingreso de 100 quetzales, ¿sí? Una tortilla que vale un quetzal, ¿cuánto creen que representa en proporción? Entonces, para él, la tortilla es un bien de qué? De lujo, ¿sí? Porque mírenlo así, y ahí les va el chivo. ¿Cuánto representa en proporción ese producto en base a su nivel de ingresos? Entonces, se dice que hay bien inferior, bien normal y bien de lujo. Otro ejemplo, por ejemplo, hoy estaba viendo las noticias en Bloomberg. Bueno, yo manejo mucho lo que es Bloomberg. Salió a luz este nuevo Corvette, el nuevo Corvette con mejores características técnicas. Se habló del dueño de la empresa y todo. O sea, a mí me gustaría tener un Corvette, menos más que un Corvette, tal vez un Ferrari, todo. O sea, yo lo deseo y lo quisiera tener, ¿sí? Pero por mi niveles de ingreso, para mí sería puchica, un artículo de lujo, ¿sí? Pero para las personas que son multimillonarias, tipo Bill Gates y otros que Bezos de Amazon, para ellos podría ser un bien normal o puede ser hasta un bien inferior. Entonces, dependiendo mis niveles de ingresos,
Así es como yo voy a catalogar los diferentes tipos de bienes en lo que es de lujo normal y lo que es inferior. Esta es la fórmula, es la misma, ¿sí?, que hemos visto. Y miren quién está acá. Una su vieja conocida, que es la pendiente, ¿sí? ¿Por qué les digo que es igual que la de precio de la demanda? Porque en este caso, M, que es lo que es el dinero, en el caso anterior era P, igual en este caso que está acá. Entonces, es el mismo instrumental, jóvenes. Simplemente solo cambia, en vez de P, pasa lo que es M, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejercicio, ¿sí?, que ya está resuelto, pero ¿por qué lo hago aquí por partes? Porque si yo les dijera, miren, jovencitos, para encontrar qué tipo de bien a estos niveles de ingresos y esta cantidad demandada de ese producto, yo lo que voy a hacer es encontrar los valores que me piden. Cambio porcentual en Q. ¿Cuánto creen que cambió en porción de 10, de 5 a 10? Si se ven y se dan cuenta, eso me cambió un 100%. ¿Cuánto me cambió de 10 a 15? Eso ya es un 50%. Y así, la variación, imagínense cuánto es de 15 a 18, 18 a 20, bajó de 20 a 19 y 19 a 18. Teniendo estos datos ya colocados acá, ¿sí?, esta parte de acá, procedemos ahora con lo que es cambio porcentual en lo que es el mi nivel de ingresos. ¿Cuánto cambió de 8,000 a 12,000? ¿Cuánto cambió de 16,000 a 12,000? ¿Cuánto cambió de 20,000 a 16,000? ¿Cuánto cambió de 24 a 20 y de 28 a 24 y de 28 a 32? Lo metemos acá, ¿sí?, y por eso se pide, por eso lo enseño de esta forma. Esto que está acá, que estoy marcando acá, es esto que está acá, miren, jovencitos. Si se dieron cuenta. Cambio en la cantidad dividido la cantidad es este que está acá, miren. Y cambio en mi nivel de ingreso partido mi nivel de ingreso es esto que está acá. ¿Y qué nos dice la fórmula? Simplemente dividida. Cantidad, ¿sí?, dividido lo que es mi ingreso y me da un valor. Me va a dar un valor acá, me va a dar un valor acá, me va a dar un valor acá y así sucesivamente. Y este valor ya lo puedo interpretar. Este ejercicio ya está resuelto, en la cual me dice que el cambio de 10 a 5 es 100, de 15 a 10 es 50, y así sucesivamente, hasta llegar a números negativos, ¿sí? Porque 20 pasó a 19 y 19 pasó a 18. Una observación, jovencitos, eso no lo había tomado en cuenta yo, y ahí sí que todo va aprendiendo uno, asume que los libros de donde uno saca la información son los correctos o no tienen fallas, pero vean, todos tenemos fallas. Y ojo con esos, jovencitos. Aquí en este número es negativo, aquí es negativo y aquí es negativo. Quizás a la hora de correrse se le fue el número, pero estos que están acá son negativos y este es negativo, ¿sí? ¿Me pusieron atención todos, jovencitos? Ojo con eso, ese es negativo, ¿sí? Va. Entonces, como les había explicado, el cambio porcentual de 100 pasa a 50, a 20, 11, menos 5, menos 3. Puchica, significa que cada vez empieza a demandar menos. ¿Miren? El cambio en mi nivel de ingreso. De 8 a 12 fue 50, 33, 25 y así nos vamos sucesivamente. Siempre es positivo porque solo que perdamos el empleo. Igual ese es un ejemplo hipotético. Pero un momento que pasó de 50, 33, 25, 20, 16 y 14.3. Ahora lo que me toca es dividir 100 dentro de 50, me da lo que es 2. Y así sucesivamente lo vamos haciendo para los demás y nos da estos valores. Ahora simplemente tenemos que interpretar qué nos dice lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. Si está entre 0 y 1 es normal, mayor a 1 es de lujo y menor a, si es negativo, es un bien inferior. Entonces, nos dice que si es mayor a 1, este tipo
de cantidad demandada de este bien en base a mi nivel de ingresos de aquí es un bien de lujo. ¿Sí? 1.5, ese ya es un bien de lujo. 0.80, no, eso no pasa de 1, significa que entre 0 y 1 es un bien básico. Significa que a estos niveles de ingresos, en base a estas cantidades demandadas del producto X, son bienes básicos. Pero miren, a este cambio en la cantidad demandada, que es esto, que ahora se está demandando menos, por lo mismo del ingreso, es un bien inferior, ¿sí? O sea, repito, o de otra forma, a niveles superiores de ingreso, ese producto para mí ya representa un bien inferior, ¿sí? ¿Comprendido esto, jovencitos? Igual yo les voy a pasar más tarde o mañana sábado qué capítulos quiero que estudien y lo puedan tener a mano para poder llegarlo, ¿sí? Ya estoy encontrando un buen libro que les va a gustar mucho, que se los adelanto, es un libro de economía de Parkin, de Michael Parkin. Esto es muy bueno, es muy largo, pero explica bastante bien, ¿sí? Sigamos. Buenas noches, Seba. ¿Sí? Buenas Solo por noches. la consulta con eso que explicó ahorita. Aquí podemos tomarlo como el evento de las tortillas, ¿verdad? Que Así las es. tortillas para una persona que gana 28.000 y 32.000 ya no es de lujo, sino es inferior. Así Eso es. es el Así, ejemplo. así es. Muchas gracias. Porque imagínate, ponete a pensar, yo gano lo suficiente, ¿yo para qué voy a comer tortilla? Uy, no, me Sí, pues. engorda. Ajá. Por ejemplo, para personas que tienen un ingreso bajo, no, es que la tortilla es básica. Estoy metiendo otras cosas psicológicas, pero para una forma de entender. Exacto. Entonces, significa que a niveles altos, esa cantidad de ese bien, para mí siempre la voy a seguir demandando, pero Ajá. para poder hacer un bien inferior. Pero a niveles bajos de ingreso, para mí eso siempre la voy a consumir igual con ingresos bajos, pero para mí en ese momento con ingresos bajos va a representar un bien de lujo. Un ejemplo muy sencillo, ¿qué? Bueno, hace 10 años y hace un año atrás, hace 10 años fue el ejemplo, fui a Nueva York y en esa época estaba saliendo lo que era el iPhone 5 creo que era. A mí me pareció un poco interesante porque allá se mide por lo que es el estatus, como uno aparenta. Yo increíble, pero con el perdón de las personas que se dedican a ese oficio, pero era como a las 2 de la mañana, había un señor que estaba barriendo, un negrito así alto y todos de los que ustedes hemos visto, con sus iPhone casi enseñándolo. Bueno, allá no pasa nada, va en esa parte, pero tenía sus earphones, ¿sí? ¿Cuánto creen que le representa ese nivel de ingreso, ese earphone, los audífonos inalámbricos? Y uno dice, ¿cómo la mercadotecnia le ha vendido eso como un bien que para él sea inferior? ¿Sí? Ah, sí. O sea, vean hasta dónde puede llegar eso. Es por eso lo de la neurociencia. A veces yo me pongo a pelear con los mercadólogos por eso, porque es cierto, hay que vender y todo, pero él debería haber priorizado otras cosas porque su nivel de ingreso no permite haber tenido eso. No así, por ejemplo, personas que trabajan en Wall Street y todo, ellos cargan eso para ellos, ¿qué significaría un bien normal si lo quieren ver así? Vamos pues, gracias por tu Muchas participación. gracias. Ahora, elasticidad cruzada de la demanda. Preguntémonos, ¿qué pasa cuando sube el precio del café? ¿Dejamos de tomar o podemos sustituirlo por el café? ¿Qué pasa cuando baja el precio de las manías, que son botanas para la cerveza? Uy, no, jóvenes, si hoy es viernes, ahí tengan cuidado. ¿Qué? ¿Compro más cerveza o más manías? La pregunta esto es elasticidad cruzada de la demanda. Este coeficiente dice que mide el cambio porcentual en la cantidad de X, o sea, de este bien comprada por unidad de tiempo debido a un cambio porcentual dado en el precio del bien Y, ¿sí? Entonces nos dice, si esta elasticidad es positiva, significa que son sustitutos. Y por otro lado, si es negativo, me dice que son bienes complementarios. Y aquí en estas presentaciones tengo un ejemplo, lo que es café y lo que es precios y cantidades de antes y precios y cantidades después. Todo esto lo metí en esta fórmula y miren, cabal me dio que es positivo, que son bienes complementarios.
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les diera un resultado de decir 4 positivo? Puchica, estos sí son altamente, ¿qué? Sustitutos. O sea, sube un poquito el precio del café. Ah, no, yo me voy completamente al té. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es 0.001? Ah, puchica, aquí puedo hacer algo. Entonces, para cada país es diferente, ¿sí? Ahí el detalle. Yo les puedo decir que para los países cafetaleros o que tomamos café, la relación entre café y té sí es abismal, ¿sí? En el sentido de que no, yo siempre café, es que el café es más rico que no sé qué, más que el té, pero puede ser diferente para lo que es Inglaterra, que ellos toman más té que lo que es café. O sea, a lo que me quiero referir es las magnitudes, que siempre sea positivo. 0.01 y 20 es que son bienes sustitutos, pero esa magnitud difiere mucho, ¿sí? Ahí donde ustedes pueden entrar a hacer un negocio. Por el otro lado, lo que son los bienes complementarios, el limón y el té, esos sí tienen que ser negativos. Sí, y cabal me sale negativo, menos 0.125. Pero si me sale menos 20, puchica, esos sí son completamente complementarios. Lo que pasa con respecto a las combinaciones de algún producto. Por ejemplo, le está dando un ejemplo más real. Alguien dijo, voy a relacionar qué tanto, si son complementarios o si son sustitutos, lo que es el limón y lo que es el Tortrix. ¿Sí? Encontraron de que, ¿qué? Si son complementarios. Y de ahí que inventaron lo que es el Tortrix con sabor a limón. Porque muchas personas lo que hacemos es, hasta se me hizo agua la saliva, es que en el Tortrix antes le echamos limoncito y sal. No, dije, aquí hay algo y lo están haciendo. Esas cositas, por eso les dije a los vendedores que eso son tomar en cuenta, son muy buenas cosas porque nos ayudan a encontrar diferentes formas de hacer negocio. Vamos, jovencitos. Por último, la elasticidad precio de la oferta. No solo la demanda tiene elasticidad, también tiene la oferta, que sería el mismo análisis, en la cual nos dice que, o sea, el mismo análisis en el sentido de lo que les había comentado anteriormente, en vez de ser una pendiente negativa, ahora tendría que ser una pendiente positiva. Así, ¿sí? Pero ahora ya vamos a analizar comportamiento así, vamos a analizar un comportamiento un poquito, como decirles, algo así, ¿sí? Y vamos a analizar un comportamiento algo así en sus respectivos cuadrantes, ¿sí? El mismo análisis solo que ahora desde el lado de la oferta. Entonces, si es elástica, si la elasticidad de precio de la oferta es mayor a 1, es inelástica, que es esta que está acá, si la elasticidad es menor a 1, y es unitaria cuando hay una relación, cuando no hay una, cuando es 0, nos dice que es unitaria. No voy a poner ejemplos, ahorita estamos en mis últimos minutos, no voy a poner ejemplos numéricos ni aquí ni en el examen, solo uno de la ciudad cruzada creo que les puse, porque a este nivel ustedes ya tienen que comprender y analizar ese famoso número que les da. Y ustedes ya tienen que aplicar este conocimiento. Y en base a eso, ustedes dirán, no, tenemos que producir más porque, no, nos suben la materia, le subimos el precio, la cantidad ofrecida podrá aumentar, perdón, podrá disminuir. Sin embargo, es necesario que en los libros que les he comentado, ustedes podrán ver y ahí hay ejercicios prácticos, ¿sí? Alguien en otra clase me preguntó, Minelik, ¿y yo cómo puedo hacer en base a los productos? Entonces yo vendo cierto producto a precio y cantidad, entonces simplemente hagan una tabla, pongan precio, pongan cantidad, pongan la cantidad de precios y pongan la cantidad de producto. Eso lo grafican y ya encuentran esa información. Es bien difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, en esta última parte les pongo unos ejemplos. Se dice que para Estados Unidos en cierta época la elasticidad precio de la demanda de la carne es de 0.92. ¿Qué me dice que es 0.92? Significa que es elástica. Entonces ya sé qué podrá hacer. Por ejemplo, la comida en restaurantes, miren, es 2.27. Es casi lo que es elástica muy alta, entonces usted ya dice, eso significa que aunque cambios, si yo le subo un
poquito al precio de la restaurante, de la carne, sabe no sé qué, la cantidad demandada de ese producto va a disminuir. Elasticidad cruzada de la demanda. Miren lo que la relación entre lo que es carne de res y carne de cerdo. Es positiva. Estos son, ¿qué? Sustitutos perfectos. Bueno, sustitutos, dejémoslo así. Pero yo pensaría en mi caso de que podría ser más alta. Podemos relacionar lo que es carne de res y carne de pollo para Guatemala. Yo les podría decir de que en realidad más que sustitutos, para mí podrán ser complementarios por la diferencia de precios de ambos productos, ¿sí? Porque es más cara la carne de res que la carne de cerdo. El azúcar y frutas, estos son ¿qué? Complementarios porque es negativo, porque resulta que la mayoría de gente le echa azúcar, ya sea para su refresco y todo, aunque el azúcar nos hace mal, ¿no? Y miren la necesidad de ingreso de la demanda de mantequilla. Es 0.42 de la margarina. Es margarina, jóvenes. Es menos 0.2. Y miren lo que es la comida en restaurantes. 1.48. Entonces, jovencitos, gracias por su tiempo, su paciencia. Estoy en el WhatsApp. A veces no les puedo responder rápido, pero trataré de hacer todo lo humanamente posible para hacerlo. Y les deseo suerte en su examen. Su examen no va a venir de hacer cálculos, solo es pura interpretación. O sea, eso no significa que no tengan que leer, tienen que leer. Y no solamente el contenido que se les subió, ¿sí? Sino también parte de los contenidos que yo les he dicho de qué libros tienen que estudiar. Igual, hoy les voy a volver a pasar qué libros y qué partes tienen que estudiar. Ha sido un placer, jovencitos. Pasen feliz noche, que descansen y con cuidado que hoy es viernes. Feliz noche. Sí, feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Nick. Feliz noche, Lick.